Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Viendo que los audios podían ser un buen recurso para nuestras clases, ahora que estamos en medio de una cuarentena, me pareció una buena idea realizar una serie de podcasts, por así llamarlos, donde nosotros pudiéramos conocer determinados contenidos de la materia que quizás son más difíciles de entender a través de un texto. Por ejemplo, la semana pasada yo les mandé a través del campus un resumen o una síntesis de las ideas de Mario Bunge. Bueno, ese texto es un tanto complejo por la cantidad de conceptos que maneja con respecto a la ciencia. Por eso en esta oportunidad vamos a estar hablando de ese texto en particular. Ahora bien, para entender adecuadamente un texto, primero debemos preguntarnos por su autor, en este caso Mario Bunge. Con respecto a él podemos sacar determinada información que ya está marcada en el texto, pero que es fundamental tener en cuenta. En primer lugar, que fue un epistemólogo y un físico, y en segundo lugar, que fue argentino. ¿Por qué estos datos son importantes e interesantes? Por un lado, por los aportes que él realizó a las áreas a las que se dedicó y cómo esto tuvo su efecto en el país. De hecho, hoy en día, cualquiera que se vaya a dedicar a las ciencias o incluso a la filosofía va a saber de este autor. ¿Por qué? Porque sus aportes fueron muy significativos para el país. Por otro lado, tenemos que fue un físico, que también para esa rama realizó sus determinados aportes. Nosotros no los vamos a trabajar, pero está bueno destacarlo para que lo tengamos en cuenta, más si nos interesa investigarlo a futuro. Pero por otro lado tenemos la epistemología. La epistemología sí nos va a interesar. ¿Por qué? Porque la epistemología es la rama de la filosofía que se dedica a estudiar las ciencias. Es decir, es la filosofía de las ciencias, básicamente. ¿Por qué es importante este dato? Básicamente porque la materia va a estar atravesada por ese estudio. Nuestra mirada va a ser epistemológica. Nosotros cuando hablemos de las ciencias va a ser para conocer su método, para saber cómo trabaja, para saber qué características tiene, cuántas ciencias hay, cómo se maneja cada una, cuál es su repercusión en la realidad. Es decir, cuál es la relación entre ciencia y sociedad. Y todo esto que yo vengo remarcando con respecto a la epistemología es lo que en su pensamiento y en su obra desarrolló Mario Bunge. Entonces, por ese lado tenemos entonces estas características fundamentales. La epistemología por un lado, sus aportes y lo significativo que es para Argentina por ser un autor precisamente de acá y que aportó tanto a la ciencia y a su estudio. Pasando ahora sí al análisis del texto, lo primero que nos vamos a encontrar es la definición de ciencia y su utilidad. ¿Por qué? Porque Mario Bunge va a definir a la ciencia como un conjunto de conocimientos o un sistema de ideas racionales, falibles y verificables, dando ya algunas de sus características principales, diciendo básicamente que la ciencia puede equivocarse, pero a su vez a través de sus métodos puede verificar o demostrar que sus conocimientos son válidos o verdaderos. De todas formas, hay que comprender que la ciencia va cambiando a lo largo del tiempo y van cambiando por ende los paradigmas. ¿Qué quiero decir con paradigmas? Básicamente la visión que nosotros tenemos del mundo. La misma se modifica en tanto entendemos la ciencia de una forma u otra. La ciencia va aportando ideas, nociones, definiciones, leyes, principios, todas cuestiones que sirven básicamente para entender la estructura de ese mundo, de la naturaleza, y como dice el texto, domarla. Que en realidad domarla tiene que ver con poder apropiarnos de ella, pero para nuestro bienestar, es decir, volverla confortable. Si sabemos que una determinada planta sirve como medicina, poder utilizarla. Si sabemos que determinado elemento de la naturaleza nos aporta nutrientes, poder utilizarlo, ¿no? Tiene que ver con este uso que beneficia al ser humano en tanto necesario, pero también en tanto que mejora la vida, la calidad de vida. Una vez entendida la ciencia como una actividad productora de nuevas ideas que nos permiten comprender el mundo y apropiarnos de él para poder tener una vida confortable, tenemos que entonces pasar a la división que Mario Bunge establece de ciencias formales y ciencias fácticas. ¿Por qué él realiza esta división o esta clasificación? Porque por lo general en el estudio de las ciencias, es decir, en la epistemología, se intenta o se hace este esfuerzo por clasificar a las ciencias en base a criterios. Estos criterios varían en relación al epistemólogo o el estudioso que se dedica a la clasificación, pero puede tener que ver con el método, con el objeto de estudio, con la manera en que estas ciencias proceden. La intención es sencillamente agruparlas en base a algo que tengan en común. En este caso, Mario Bunge las agrupó por su objeto de estudio. Las ciencias formales, por un lado, van a estudiar objetos abstractos que tienen que ver con la mente, es decir, entes formales o mentales.
Y por otro lado, la ciencia fáctica no requiere necesariamente de una abstracción. La va a tener, pero en otro punto, porque su objeto de estudio está en la realidad. Y esa realidad posee hechos, posee fenómenos, tiene situaciones o incluso simplemente reacciones y movimientos que sirven para su estudio. Esta parte del texto quizás es la más difícil de comprender porque tiene muchos conceptos quizás desconocidos o muy complejos, pero quedémonos por ahora con la idea de que por un lado tenemos las ciencias formales cuyo objeto de estudio está en la mente y que por otro lado tenemos a las ciencias fácticas cuyo objeto de estudio está en la realidad. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. A partir de ahí, el texto lo que va a hacer es plantear 15 características de las ciencias fácticas. Y estas características son muy importantes y muy interesantes de trabajar porque básicamente son lo que definen a la ciencia y lo que nos permite entenderla. Y entender también cómo actúa en base al mundo y a la sociedad, a la tecnología. Estas características, si bien en el texto están resumidas, quizás no son tan sencillas de entender o parecen muy similares porque en sí están todas conectadas. Pero ahora vamos a ir viendo una por una para que sea más fácil